microambiente para que ocurriese el encuentro entre los linfocitos y los antígenos, permitiendo que estos linfocitos se diferenciaran en células efectoras, así como también células de memoria, dando inicio así a la respuesta inmunitaria adaptativa. Fíjense, los órganos linfoides secundarios se han descrito distintos órganos. Entre ellos están los órganos linfoides secundarios organizados, que se caracterizan por presentar una cápsula de tejido conectivo que los rodea, como en el caso de los ganglios linfáticos y el vaso. Además, vamos a encontrar otros órganos linfoides secundarios menos organizados, es decir, que no poseen una cápsula que los rodea, que son los llamados acúmulos linfoides secundarios. Estos acúmulos linfoides secundarios están asociados con el revestimiento de múltiples sistemas de órganos. Fíjense, a pesar de que los órganos linfoides secundarios se diferencian en cuanto a ubicación y grado de organización, ellos presentan características comunes. Una primera característica es que vamos a encontrar sitios anatómicamente distintos de actividad de células B y células T. Fíjense, a nivel del vaso vamos a encontrar regiones en donde están presentes células B y regiones donde están presentes las células T. Lo mismo en el ganglio, conseguimos regiones donde hay solo células B y regiones en donde están presentes las células T. Lo vemos también en los acúmulos linfoides, donde hay sitios en donde hay actividad de células B y sitios específicos donde hay actividad de células T. Entonces, fíjense, a pesar de que tienen una organización diferente, una ubicación distinta, poseen una característica común, que es esta organización anatómicamente distinta de actividad de células T y células T. Una segunda característica común para los órganos linfoides secundarios es que ellos van a desarrollar lo que se conoce con el nombre de folículos linfoides. Los folículos linfoides son microambientes organizados responsables del desarrollo y la selección de células B productores de anticuerpos de alta afinidad. Esto que vemos acá son folículos, y estos serían los folículos. A nivel de los folículos vamos a encontrar principalmente células B. Los órganos linfoides van a estar conectados por dos sistemas circulatorios, les decía, el sanguíneo y el linfático. Y sabemos que las células inmunitarias son las células más móviles de nuestro organismo. Estas células van a utilizar tanto el sistema sanguíneo como el sistema linfático. Es decir, que ellas van a migrar a través de la sangre y también pueden migrar a través de la linfa. La sangre tiene acceso prácticamente a todos los órganos y tejidos del cuerpo, y las células hematopoyéticas pueden hacer uso del sistema sanguíneo. Entonces ellas pueden migrar desde el corazón a través de lo que sería el sistema arterial y regresar al corazón a través del sistema venoso en cuestión de minutos. Ahora, los linfocitos, cuando hablamos de linfocitos, nos estamos refiriendo a los linfocitos T y los linfocitos B vírgenes. Ellos ingresan a los órganos linfoides secundarios a través del sistema sanguíneo. Es decir, ellos van a ingresar a través de unas células endoteliales especializadas que forman parte de las vénulas de endotelio alto. Por otra parte, los linfocitos, una vez que se han diferenciado en linfocitos efectores y linfocitos de memoria, salen de los órganos linfoides secundarios a través de los vasos linfáticos efectores. Entonces, fíjense, ingresan a través del sistema sanguíneo y salen a través del sistema linfático. Cuando hablamos del sistema linfático, es una red de vasos de paredes delgadas que juegan un papel importante en la regulación del tráfico de las células inmunitarias, incluyendo el transporte de antígenos y células receptoras de antígenos hacia el órgano linfoide secundario e incluyendo la salida de los linfocitos de los órganos linfoides secundarios. ¿Qué significa esto? Que las células presentadoras de antígenos y los antígenos ingresan a través de la linfa y los linfocitos salen a través de la linfa.
linfático. Cuando vemos el capilar linfático, está formado por una monocapa de células endoteliales que se superponen. Y a nivel de la superposición, a nivel de estos bordes, ingresa el líquido intersticial. Y como ahora está dentro del capilar linfático, ya no se llama líquido intersticial, sino ¿cómo se va a llamar? Linfa. ¿Me entienden? Entonces, fíjense, esa linfa procede del líquido intersticial que deriva del plasma. Ahora, una vez que esa linfa es recogida por los capilares linfáticos, ella va a fluir hacia vasos linfáticos más grandes. Fíjense, va de los capilares a los vasos linfáticos primarios. Estos vasos linfáticos primarios se caracterizan porque están formados por una red de válvulas que impiden que la linfa se regrese. Y lo que hace es que la linfa fluya en una sola dirección. Esa linfa va a fluir y va a llegar a ¿dónde? A los ganglios. A nivel de los ganglios ocurre la filtración, ahí va a haber el encuentro de antígenos, de los linfocitos, y posteriormente esa linfa va a salir a los grandes conductos, también llamados grandes troncos linfáticos. Una vez que esa linfa llega a esto o es colectada por los grandes troncos linfáticos, esto, díganme. Vamos de los capilares, o sea, la linfa recogida por los capilares. Una vez que la recoge, drena hacia vasos linfáticos más grandes que les decía que tienen este sistema de válvulas que impide que retorne y que fluya en una sola dirección. Luego esa linfa, ¿dónde va a drenar? A los ganglios linfáticos. Una vez que pasa por ganglios linfáticos, va a ser dirigida o conectada por los grandes conductos, también llamados grandes troncos linfáticos, que son el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Y posteriormente esa linfa va a ser entonces drenada a las venas subclaves, es decir, que regresa nuevamente ¿a dónde? Al sistema circulatorio, de tal forma que las células y fluidos que estaban en la linfa retornan nuevamente al sistema sanguíneo y de esta manera se mantiene la homeostasis del líquido. Entonces, fíjense, los dos grandes troncos linfáticos son el conducto torácico, que es lo que va a hacer es colectar la linfa de prácticamente todo el cuerpo. La única linfa que no va a colectar es la del lado derecho de la cabeza y el brazo derecho. Entonces, la linfa que colecta este conducto torácico va a drenar finalmente en la vena subclava izquierda. ¿Quién va a colectar la linfa del lado derecho de la cabeza y del brazo derecho? El conducto linfático derecho. Este conducto linfático derecho colecta la linfa entonces del brazo derecho y lado derecho de la cabeza y va a drenar finalmente en la vena subclava derecha. Ahora bien, fíjense, el antígeno que entra en los tejidos va a ser entonces recogido por el sistema linfático. Entonces, fíjense que el sistema, lo que es los antígenos y las células presentadoras de antígenos ingresan a los órganos linfoides secundarios a través de la linfa, específicamente estos ganglios linfáticos. Entonces, fíjense que el antígeno puede ser un antígeno particular o un antígeno que ha sido captado por una célula presentadora de antígeno y va a tener acceso a la linfa y a través de los vasos linfáticos ingresar al ganglio. Entonces, fíjense, estos ganglios linfáticos, estos tejidos linfoides secundarios organizados, lo vamos a encontrar situado a lo largo de los vasos del sistema linfático. ¿Qué ocurre con el vaso? El vaso no es irrigado por el sistema linfático, solamente por el sistema sanguíneo. Entonces vamos a hablar primero de los ganglios linfáticos. Como les decía, los ganglios linfáticos son órganos linfoides secundarios organizados, que se caracterizan por estar rodeados por una cápsula de tejido conectivo que va a rodear redes de células estromales pobladas por linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Fíjense, tiene forma de figura. Y este ganglio linfático va a estar irrigado tanto por el sistema sanguíneo como por el sistema linfático. Los ganglios linfáticos constituyen las primeras
estructuras que van a encontrar los antígenos que ingresan a los espacios tisulares. Es decir, que va a proporcionar el microambiente para que los linfocitos B y los linfocitos T encuentren a quién, al antígeno. Si encuentran el antígeno, se van a diferenciar en linfocitos efectores y también linfocitos de memoria, dando inicio a ¿qué? A la respuesta inmunitaria celular mediada por quién, por los linfocitos T, y una respuesta inmunitaria humoral mediada por los linfocitos B. Estructuralmente, los ganglios linfáticos están formados por 3 regiones aproximadamente concéntricas. Vamos a encontrar la corteza, la paracorteza y la médula. Y cada una va a proporcionar un microambiente distinto. Si lo vemos acá, fíjense, va a estar rodeada por la cápsula del tejido conectivo y vamos a encontrar primero lo que sería la corteza. A nivel de la corteza encontramos principalmente linfocitos B. Además de linfocitos B, vamos a encontrar macrófagos y células dendríticas foliculares. Luego tenemos la paracorteza. A nivel de la paracorteza, ¿qué encontramos nosotros? Células T y células dendríticas. Y finalmente, la más interna es la médula. A nivel de la médula vamos a encontrar ya los linfocitos que van a salir. ¿Por dónde salen? A través de los vasos linfáticos, en este caso, eferentes. Entonces, fíjense, los linfocitos vírgenes ingresan a través de vasos sanguíneos. Los efectores, ¿por dónde salen? A través de los vasos linfáticos eferentes. ¿Está claro? Igualito, yo lo vuelvo a repetir ahora. Entonces, fíjense que el antígeno va a migrar desde el tejido afectado hasta la corteza. ¿Cómo migra? A través de la linfa de los vasos linfáticos aferentes. Entonces, él va a migrar, bien sea el antígeno particulado, a través de la linfa que lo lleva el vaso linfático aferente, llega hacia la corteza. Fíjense, los vasos linfáticos aferentes van a perforar distintos sitios de la cápsula del ganglio linfático. O sea, varios vasos linfáticos aferentes. ¿Y qué hace ese vaso linfático aferente? Como trae la linfa, trae el antígeno, trae células presentadoras de antígeno, las va a descargar en lo que ellos llaman seno subcapsular, es decir, lo que está por debajo de la cápsula que rodea al ganglio linfático. ¿Qué ocurre a nivel del seno subcapsular? Es posible que a ese nivel haya células presentadoras de antígeno que captan el antígeno particulado y lo pueden intercambiar con otras células presentadoras de antígeno presentes dentro del ganglio linfático. ¿Qué también puede ocurrir? Que ese antígeno particulado, o sea, el antígeno, vamos a hablar nativo, ingrese al ganglio linfático y se vaya a la paracorteza. Fíjense, a nivel de paracorteza que tenemos células T y también, como les decía, que hay los macrófagos. Esas son células presentadoras de antígeno que van a hacer. Captan ese antígeno, lo endocitan, lo procesan y se lo presentan a ese linfocito T. Y una vez que estos linfocitos, tanto los B como los T, son activados, pasan a ser efectores, van a salir entonces a través del vaso linfático eferente. Esa es la manera que puede entrar el antígeno. Sin embargo, el antígeno puede ser captado por células presentadoras de antígeno presentes en el tejido. Es decir, que captan el antígeno, lo endocitan, lo procesan y lo van a presentar a nivel de ganglio linfático a los linfocitos T. ¿Ven? Entonces puede entrar antígeno particulado o puede ingresar células presentadoras de antígeno que ya endocitaron el antígeno que estaba presente en ese tejido.
a nivel de esas células del endotelio alto es que ingresan los linfocitos vírgenes, no solamente los T, sino que también los B. ¿De dónde viene el antígeno? ¿De dónde vienen las células presentadoras de antígeno? De los vasos linfáticos aferentes. Lo vemos acá. Vienen los antígenos particulados, las células presentadoras de antígeno, que ingresan al ganglio linfático a través de estos vasos linfáticos aferentes. Una vez que la célula T ingresa al ganglio linfático, todos los celulares están conectados a esa. Sí, pero se sale. Entonces, fíjense, las células T, o estos linfocitos vírgenes, vienen e ingresan al ganglio linfático como a través de estas células endoteliales especializadas de las médulas del endotelio alto. Una vez que la célula T ingresa, ella se va a dirigir, recuerdan las tres estructuras: corteza, y médula. Y en la paracorteza, ¿dónde están las células T? Entonces, estas células T se van a mover hacia la paracorteza. ¿Qué ocurre con la paracorteza? Fíjense, en la paracorteza, ella va a estar atravesada por una red de prolongaciones que surgen de unas células estromales llamadas células reticulares fibrolares. Y fíjense, lo que van a formar es un sistema de conducto. Entonces, ¿qué ocurre? Que la célula T, cuando llega a la paracorteza, ella comienza a buscar células presentadoras de antígeno que estén expresando en su superficie complejos MHC péptidos específicos, es decir, moléculas del complejo principal de histocompatibilidad que estén presentando antígenos específicos para ella que poder activarse. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de este sistema de conducto. Fíjense, a través de este sistema de conducto, esto incrementa la probabilidad de que la célula T pueda encontrar la combinación MHC péptida específica expresada en la superficie de esa célula dendrítica o de esa célula presentadora de antígeno. ¿Bueno? Entonces, fíjense, ingresa, se dirige para la corteza. ¿Y cómo se va a dirigir? A través de este sistema de túbulos llamado de conducto llamado células reticulares fibrolares. Y este sistema de conductos lo que va a facilitar o va a incrementar la probabilidad de que la célula T pueda reconocer un antígeno presentado por moléculas del complejo principal de histocompatibilidad en la superficie de la célula presentadora de antígeno. Ahora, ¿qué ocurre? Si la célula T, ¿verdad?, reconoce ese péptido específico. Doctora, disculpe, no se está compartiendo la pantalla online. Mira que no se está compartiendo.
vez activados, los linfocitos T van a sufrir un proceso de proliferación o expansión clonal. Una vez que proliferan, van a diferenciarse. ¿Diferenciarse en qué? Tanto en células efectoras como células de médula. Entonces vamos a ver que los linfocitos TCD4 se van a diferenciar en linfocitos TCD4 efectores que van a sintetizar y secretar citoquinas que van a activar otras células del sistema inmunitario, como que células macrófagos, células T, incluso las células NK, entre ellas. Y se generan las células CD4 en memoria. En el caso de los linfocitos TCD8 se van a diferenciar en linfocitos TCD8 efectores que son los llamados CTL, es decir, linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos lo que hacen es lisar, destruir células infectadas e incluso células tumorales. Además, son capaces de sintetizar y secretar citoquinas que pueden activar también células del sistema inmunitario como los macrófagos. Ahora bien, fíjense, yo les dije que las células T reconocen antígenos si se lo presentan, ¿verdad? ¿Quién se lo presenta? Una célula presentadora de antígenos que expresa en su superficie moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Qué pasa con las células B? Las células B reconocen antígenos libres, es decir, a ellas no hay que presentarle antígenos, ellas lo pueden reconocer directamente a través de su receptor. Ella se puede activar de dos maneras. Puede sufrir una activación T independiente, es decir, que no requiere del linfocito T para su activación, o puede activarse de una manera T dependiente, es decir, que requiere de un linfocito T para activarse. En la activación T independiente, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, varios PCR, cuando hablamos de PCR nos referimos a receptores de células B. Cuando varios receptores expresados en la superficie de la célula B son entrecruzados por varios epítopos presentes en un antígeno, esa célula B se va a activar y se va a diferenciar en una célula plasmática productora de anticuerpos, pero de baja afinidad. Esta activación T independiente ocurre en la zona marginal del vaso, ocurre en cavidades como el recto a nivel pulmonar y también a nivel de glucosa. ¿Qué tipo de antígeno puede activar a las células B de manera T independiente? Los polisacáridos, y también tenemos los liposacáridos, así como cualquier antígeno que tenga múltiples nucleótidos. ¿Ven? ¿Cómo es la activación T dependiente? Fíjense, la activación T dependiente, la célula B, a través de su receptor en el PCR, va a reconocer proteínas o antígenos solubles. Lo endosita, lo procesa y lo presenta a través de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad enlace 2 a los linfocitos TCD4 cooperadores. Este linfocito TCD4 cooperador va a sintetizar y secretar citoquinas que van a activar a la célula B, y esa célula B se puede diferenciar en una célula plasmática productora de anticuerpos de alta afinidad. ¿Dónde ocurre esto? Ocurre a nivel de los folículos de los órganos linfoides secundarios.
no hematopoyética, que no presentan antígeno. ¿Qué hacen ellas? Secretan quimioquinas que van a traer a las células B hacia el folículo. Y estas células dendríticas son las que mantienen la estructura del folículo, y veremos más adelante, también van a mantener la estructura del centro terminal del folículo. O sea, al secretar estas quimioquinas, atrae la célula B hacia el folículo propiamente dicho. ¿Y qué ocurre? Que ellas, las células dendríticas mesenquimales, las células dendríticas foliculares, ellas tienen estas prolongaciones. Y en la superficie de estas prolongaciones, ellas expresan unos receptores. En este momento no vale la pena decir, bueno, son receptores de complemento y receptores que unen la porción FC a inmunoglobulina. ¿Qué ocurre? Que esos receptores van a unir antígenos nativos. Es decir, que ella se viste de antígeno, pero no los va a depositar. Entonces se dice que ella es un depósito de antígeno. Si este es un antígeno, ella se va llenando de antígeno en todas sus prolongaciones. ¿Qué va a ocurrir? Que la célula B va a interactuar con esta célula dendrítica que posee antígenos en su superficie, y si esa célula B tiene un receptor de células B que une con alta afinidad el antígeno, se va a arrancar. Es decir, que ella compite con la célula dendrítica folicular. La célula dendrítica tiene su antígeno, tiene la célula B con su PCR. Si reconoce con alta afinidad este antígeno, se lo arranca. Y cuando lo arranca, ¿qué va a hacer? Ella lo va a depositar, lo va a procesar y lo va a presentar. Vean que los linfocitos B son también células presentadoras de antígeno. Entonces fíjense que la célula B que tenga un PCR con una afinidad lo suficientemente alta, van entonces a extraer, quitarle ese antígeno a las células dendríticas foliculares. Fíjense, tenemos una célula B, ella llega a la corteza, tiene que migrar hacia el folículo. ¿Cómo migra? Por la quimioquina de la célula dendrítica folicular. Una vez que ella le arranca por afinidad ese antígeno a la célula dendrítica folicular, lo va a depositar, lo va a procesar y lo va a presentar a través de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Cuando ella hace eso, ella va a migrar a la zona entre la corteza y la
tiene un PCR de alta afinidad. ¿Para dónde se van? Para la zona clara. En la zona clara, esa célula B que sufrió hipermutación va a competir nuevamente con las células dendríticas foliculares y le va a marcar el antígeno. Lo va a procesar, lo va a presentar y ahora hay que ver si lo que está presentando puede ser reconocido por las células recuperadoras foliculares. Es un proceso de selección, dice. Hay una selección de afinidad, hay una competencia por el antígeno, hay una presentación a estos linfocitos recuperadores foliculares y hay un cambio de isotipo, es decir, que cambia la cadena pesada, de tal manera que si la célula B supera este proceso, ahora sí se va a diferenciar en una célula B que va a diferenciarse en una célula plasmática productora de anticuerpos de alta afinidad. Y dependiendo del microambiente, cuando hablemos del microambiente, nos estamos refiriendo a las citoquinas presentes en el medio, puede ser entonces anticuerpos tipo IgA, IgG, IgG. Y además se van a formar las células de memoria. Fíjense entonces que estos folículos presentes en los órganos linfoides secundarios son ese microambiente que va a permitir que la célula B se pueda diferenciar en una célula plasmática productora de anticuerpos de alta afinidad. Vamos a hablar de dos tipos de folículos. Hablamos de los folículos primarios, que es cuando están los linfocitos revírgenes y no hay estimulación antigénica. Se debería ver oscuro, claro, casi todos están en activación. Serían como folículos totalmente azul más oscuro. Cuando hay estimulación antigénica, ya no hablamos de folículos primarios, sino de folículos secundarios. Este folículo secundario es el que se caracteriza entonces por la formación del centro terminal, que tiene su zona oscura, donde ocurre la fermentación, y tiene su zona clara, en donde ocurre la selección de la fibra y el cambio de isotipo. ¿Listo? Ahora seguimos con el segundo órgano linfoide secundario organizado, que es el vaso, que se encuentra en la parte superior izquierda de la cavidad abdominal. Fíjense, ¿por qué es organizado? Porque está rodeado por una corteza de tejido conectivo. El vaso juega un papel importante porque él va a filtrar la sangre. En el momento que él filtra la sangre, él va a captar antígeno, o sea, puede atrapar antígeno que transporta la misma. ¿Qué va a hacer? Lo puede presentar, o sea, ese antígeno puede ser presentado para dar inicio a una respuesta inmunitaria contra el antígeno presente en la misma. Por lo tanto, es un órgano vital en la lucha contra infecciones sistémicas. Recuerden, fíjense, en el caso de los ganglios linfáticos, ingresan los antígenos a través de los vasos linfáticos aferentes. Va a perforar la cápsula del ganglio linfático de diferentes sitios y drena ahí el antígeno y células dendríticas que pueden estar trayendo antígeno o células dendríticas sin antígeno. Y ocurre lo que les expliqué anteriormente, esa activación del linfocito B y linfocito T. En el caso del vaso, él no está irrigado por el sistema linfático. Es decir, que vamos a observar que los antígenos y los linfocitos ingresan por arteria arterial y los linfocitos efectuales por donde salen por la vena. Entonces, fíjense, él no está irrigado por vasos linfáticos, solamente el sistema sanguíneo. ¿Y qué hace él? Filtra la sangre, ¿verdad? Atrapa antígeno y al atrapar ese antígeno puede dar inicio a una respuesta inmunitaria. Por eso la importancia del vaso. Entonces, fíjense que estructuralmente el vaso se caracteriza por presentar la cápsula de tejido conectivo, ¿verdad?, que lo está rodeando, y a partir de esa cápsula se emiten unos septos que se llaman graveles. Y vamos a encontrar dos zonas principales. Una zona llamada pulpa blanca y otra llamada pulpa roja. Entonces tenemos la cápsula, la pulpa roja y la pulpa blanca. Y separada la pulpa roja de la pulpa blanca, tenemos la zona marginal, que es una zona especializada que divide la pulpa roja de la pulpa blanca. Y vemos acá, fíjense, la corteza con su sector que se llama trabeculas. Luego sigue lo que sería la pulpa roja. Fíjense, si vemos la pulpa roja está formada por sinusoides.
Y a nivel de estos sinusoides vamos a encontrar glóbulos rojos, macrófagos y linfocitos. ¿Qué ocurre en la pulpa roja? En la pulpa roja ocurre la destrucción y la eliminación de los glóbulos rojos envejecidos y de glóbulos rojos defectuosos. Incluso se ha observado que los macrófagos son capaces de eliminar estos glóbulos rojos defectuosos envejecidos. Se ha observado macrófagos en el interior que está un glóbulo rojo completo. Y también se han observado glóbulos rojos que tienen restos de la hemoglobina que viene del glóbulo rojo. Luego que sigue la pulpa blanca. En la pulpa blanca vamos a encontrar tres compartimentos. Primero, vamos a encontrar un tejido linfoide que va a rodear lo que se conoce como el nombre de la arteriola central. Este tejido linfoide que rodea a la arteriola central se llama vaina linfoide periarteriolar. En esta vaina linfoide periarteriolar vamos a encontrar linfocitos T, células dendríticas y macrófagos. Si hay células dendríticas y macrófagos que son presentadoras. Luego tenemos el segundo compartimento, que es la zona marginal. Recuerden, la zona marginal es la que separa la pulpa roja de la pulpa blanca. En esta zona marginal encontramos APC, que serían células presentadoras de antígeno, y también vamos a encontrar células B. Y el tercer compartimento serían los folículos. Y en estos folículos vamos a encontrar principalmente linfocitos B, las células dendríticas foliculares y las células T operadoras foliculares. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Si ingresa un antígeno, ¿cómo va a ingresar? A través de la arteria externa. Una vez que entra, ¿qué ocurre? Ese antígeno puede ser captado por las células presentadoras del antígeno presente en la zona marginal. ¿Y a dónde lo va a llevar? A la vaina linfoide periarteriolar. ¿Y a qué se lo va a presentar? Al linfocito T. Incluso se ha descrito que estas células B son capaces de captar antígenos e incluso migrar hacia los folículos o presentárselo también a estas células. Entonces, ese antígeno que ingresa va a ser entonces endocitado, procesado por la célula B cuando se lo arranca aquí a la célula dendrítica folicular. Es lo mismo que vimos. El mismo comportamiento, o sea, cómo se activa la T y cómo se activa la B. ¿Qué se ha descrito hasta ahora? Fíjense, una persona a la cual se le ha extirpado el vaso, de lo que se conoce como esplenectomía, son personas que son muy vulnerables a las infecciones bacterianas. Y no solamente se ve comprometido no solamente incrementa la vulnerabilidad, sino que también se ven comprometidas otras funciones, como el metabolismo del hierro, el almacenamiento de trombocitos y la hematopoiesis extramedular. Si hablamos de hematopoiesis, es producción de células sanguíneas. Si es extramedular, porque está ocurriendo fuera de la médula ósea. Y esa hematopoiesis extramedular es un mecanismo compensatorio de ciertas patologías. Es decir, si una persona tiene anemia, puede generarse estos centros de hematopoiesis extramedular y uno de los sitios es el vaso. Ahora los acúmulos linfoides. Fíjense, los acúmulos linfoides son linfoides secundarios. Y yo les decía que es un tejido linfoide asociado a la membrana de distintas mucosas, de distintos sistemas. Y son los llamados MALI. Cuando ustedes llaman MALI, de tejido linfoide asociado a mucosa. Entonces se han descrito distintos tejidos linfoides asociados a mucosa. Lo vemos en esta lámina. Fíjense, se han descrito tejidos linfoides asociados a distintas mucosas. Fíjense, que sea tenemos a la conjuntiva, tenemos los que están asociados a la trompa de Eustaquio, a la linfaringe, orofaringia, al tracto, en este caso, lo que sería los bronquios respiratorios, el tracto gastrointestinal, urogenital, e incluso que están asociados a mucosas. Sin embargo, también se han encontrado tejidos, en este caso tejidos linfoides, asociados a la piel. Y dependiendo a quién está asociado,
se habla de otros órganos. Hablamos de los primarios, médula y timpano. Secundario, vaso, canal linfático, la columna linfoide. Hoy día se habla de otras estructuras llamadas estructuras linfoides terciarias. Las estructuras linfoides terciarias son formaciones linfoides ectópicas que se forman en tejidos no linfoides y se forman en respuesta a un antígeno local. Es decir, si hay un crecimiento tumoral, se forman estas estructuras terciarias. Si hay un proceso autoinmune, un proceso inflamatorio, se forman estas estructuras terciarias. Y si hay una infección, se forma esta estructura terciaria. Son regulares. Entonces, por eso si se ectópica, ellos no están presentes siempre, sino que si hay una infección, se va a formar esa estructura. Cuando uno ve estas estructuras linfoides terciarias, vemos que tienen una zona de linfocitos T, una zona de linfocitos B. Si hay centros regionales que nos están diciendo que está formado. Es decir, que guarda características similares con otras linfoides secundarias. Y este tipo de estructuras linfoides terciarias permiten que se generen respuestas inmunitarias adaptativas de manera rápida. Entonces, ocurre directamente en el sitio de lesión. ¿Está claro? Es decir, que ese antígeno no se va a ir hacia el órgano linfoide, va a dejar la linfa, no. Ahí está el antígeno, se forman estas estructuras y es para eliminar como directamente en el sitio de la infección. Profe, ¿solamente para procesos infecciosos o también procesos oncológicos? Cáncer. O sea, está asociado con procesos tumorales, con autoinmunidad, con infecciones. Entonces, la siguiente, fíjense, dependiendo dónde están presentes las estructuras linfoides terciarias, dependiendo de, primero, si están presentes o no, de la ubicación, de la composición y madurez, van a tener entonces importancia crítica en la respuesta de los bebés, principalmente contra el cáncer. Fíjense, si están presentes estas estructuras linfoides terciarias, uno positivo. Segundo, ¿dónde se va a localizar? Si se localiza a nivel intratumoral, es decir, en el límite entre el tejido sano y el tumor, y se localiza a nivel intratumoral, es decir, dentro del tumor, y además de eso, es una estructura madura en donde vamos a encontrar linfocitos B, linfocitos T, células presentadoras de antígeno, ¿qué va a ocurrir? Que va a generar una respuesta inmunitaria local, organizada, que va a combatir el tumor. Por lo tanto, que se ha descrito que la presencia de estas estructuras linfoides terciarias va a estar asociada con un mejor pronóstico para el paciente. E incluso se dice que puede mejorar la respuesta al tratamiento. De allí que se plantean que pueden ser candidatos para predecir y medir la eficacia de los agentes inmunoterapéuticos. Y por otra parte, pueden aumentar la eficacia terapéutica, ya que se dice que se pueden inducir. Entonces, dice, aquí era como para mostrar, pero nada más para decirles, fíjense, actúan de manera rápida. Si hay un crecimiento tumoral, hay un antígeno infeccioso, se genera esa estructura terciaria de manera rápida, de tal manera que se activa este linfocito mucho más rápido que viajar a un ganglio linfático. Porque recuerden que al viajar al ganglio linfático poder activarse se puede pasar 3 semanas. Aquí no. Entonces es una manera muy rápida de generar esa respuesta inmunitaria. No solamente eso, puede entonces mejorar la efectividad de la respuesta. ¿Por qué? Porque está muy cercana al antígeno. Por otra parte, funciona como centros de comando. O sea, hay una infección, vamos a actuar aquí. Y voy a actuar específicamente con ese antígeno que está directamente en ese lugar. Permite que se mantenga en equilibrio las poblaciones de linfocitos a través de citoquinas y fíjense, su presencia suele estar asociada con un mejor desenlace clínico. Y finalmente, son biomarcadores para medir la eficacia de la inmunoterapia. Incluso se pueden inducir favoreciendo, en este caso, la respuesta a la inmunidad del paciente con cáncer. Ese efecto es de 22. Yo vi un que uno es nuevo, pero son estructuras nuevas que estamos viendo que tienen un papel importante.
molécula y tipo. Luego los linfoides secundarios. Los linfoides secundarios van a permitir que los linfocitos T puedan encontrar antígenos y se pueden diferenciar en linfocitos efectores y de memoria. ¿Dónde ocurre esto? Pues en el vaso, en los ganglios linfáticos y en los acúmulos linfóicos. ¿Y qué es lo que tenemos nuevo? Que existen estructuras linfóicas terciarias que se parecen a los linfoides secundarios, pero que son temporales. Y son ectópicos porque no se encuentran en tejido linfoide, sino que se forman en donde hay o un crecimiento tumoral o donde hay una infección, incluso un proceso autoinmune. La siguiente. Fíjense, la clase que viene, o sea, lo que son las diamantes, y bueno, es por lo que podemos dar. Son las clases de linfocitos B. Linfocitos B es importante que vengan, porque va a hablar de recombinación, cómo se forman estos anticuerpos de alta afinidad, que va a dar más detalles de los folículos de estos centros germinales, cómo ocurre el cambio de isotipo, es decir, cómo cambia la cadena pesada y cómo se generan los distintos anticuerpos y la función que tiene cada uno de ellos. Entonces es una clase muy larga, antes yo le daba 2 horas, para darle 4. Entonces, fíjense, luego la otra semana siguiente, vengo yo con mi clase, yo le voy a mandar mi clase para el de antes. Viene la clase de la doctora Zelandia, que sería el jueves, ahí es un cambio porque viene una defensa de tesis, viene mi clase, terminamos el segundo